Bueno, buenos días. Mi nombre es Lucrecia y trabajo en la Biblioteca Especializada en Educación del CIDE. Les comentaba que este documento va a quedar en la página principal de la BEC, de la biblioteca. Podemos verla acá. Esta es la página www.cide-bec.una.c.cr. Ustedes bajan y hay un icono que dice cómo hacer citas bibliográficas. Entonces, ustedes ingresan acá y ahí les va a quedar la presentación. Mi compañero Alejandro va a visualizar el chat, entonces si tienen alguna pregunta, la pueden realizar por medio del chat. En caso que, pues a veces uno necesita como expresarse verbalmente, entonces pueden abrir el micrófono y hacer la pregunta con toda confianza. Entonces, hoy vamos a ver el formato de citación y referencias bibliográficas según el manual de publicaciones de la American Psychological Association, ¿verdad? 7ª edición. Yo voy a dividir esta presentación en 3 etapas. La primera, como es el formato que debemos de presentar el documento. La segunda parte es la citación y parafraseo. Y la tercera parte es las referencias. Entonces, ¿qué es APA y cuáles son los objetivos? El manual de publicaciones APA ha sido por mucho tiempo una fuente autorizada para la escritura académica. La 7ª edición proporciona una guía más específica y apoyo para los estudiantes. Todos los estudiantes, sin importar la carrera que sigan, pueden beneficiarse de dominar la escritura académica. Entonces, al utilizar APA es más fácil para la redacción de nuestros trabajos. Entonces, eso es APA. Existen muchos formatos para citar. Aquí ven bastantes, ¿verdad? Pero el que vamos a utilizar en este momento y el que vamos a exponer es el APA. Bueno, en este caso sería la 7ª edición, no la 6ª, es la 7ª. Entonces, bueno, se divide en citas textuales, ¿verdad? Que es copiar de una investigación, copiar y pegar en nuestro trabajo, esas son citas textuales, y parafrasear. Entonces, ¿qué se debe citar? Según el manual APA, 7ª edición, parafraseando las ideas de los demás, es decir, con sus propias palabras, citar directamente las palabras de otros, referirse a datos o conjunto de datos, reimprima o adapte una tabla o figura, incluso imágenes de internet gratuitas o con licencia. Todo esto se debe citar, e inclusive cuando vamos a parafrasear. ¿Qué es el parafraseo? El parafraseo, una paráfrasis, reafirma la idea de otro o su propia idea publicada anteriormente en sus propias palabras. La paráfrasis le permite resumir y sintetizar información de uno o más fuentes, centrarse en información importante, comparar y contrarrestar detalles relevantes. Entonces, para eso nos va a servir el parafraseo. El parafraseo nos permite también comparar dos autores, por ejemplo, más adelante lo vamos a ver, que queramos dar una opinión, por ejemplo, del ciberbullying, y hay dos autores que concuerdan con lo mismo, entonces podemos parafrasear esos dos autores en esa misma idea. Entonces, ese es el parafraseo. Los vamos a citar a esos dos autores y más adelante lo vamos a ver. ¿Qué es el plagio y autoplagio? El autoplagio es la presentación de su propio trabajo previamente publicado como original. Es como tomar un trabajo de otra persona, borrar el nombre y colocar el de nosotros. Eso es un autoplagio. Y el plagio es el acto de presentar las palabras, ideas o imágenes de otro como si fueran propias, ¿verdad? Es como copiar de un artículo un texto y copiarlo en nuestro trabajo y decir que son nuestras palabras. Eso es un autoplagio. Para ser más específica, les quiero compartir un video que me pareció muy importante. Voy a compartirles este video. Espero que todos lo escuchen. Ale, usted me avisa si se escucha. Sí, sí se escucha.
Ok. ¿Qué es el plagio? El plagio consiste en hacer pasar como nuestros ideas o textos que nos fueron transmitidos por otras personas, ya sea por escrito, de manera oral o por medio de algún otro mecanismo de comunicación. Por ejemplo, cuando copias actividades enteras haciéndolas pasar como tuyas, o cuando copias fragmentos de información sin referir de dónde proviene esa información, o sea, sin citar tus fuentes bibliográficas. A veces, los estudiantes cometen plagio porque piensan que investigar consiste únicamente en encontrar la información y pegar el texto porque consideran que es mejor entregar un trabajo deshonesto a obtener una baja calificación. A continuación, te daremos algunas razones por las cuales debes cuidarte del plagio. 1. Cuando cometes plagio, interrumpes tu proceso de aprendizaje, pues no alcanzas las competencias que debes desarrollar. 2. No te percatas de tus dudas o equivocaciones, ya que la retroalimentación que le hará tu facilitador será sobre el plagio y cómo evitarlo. No se enfocará en el desarrollo de las competencias, aparte de que tu calificación será de 0 puntos. 3. Al no desarrollar las competencias, constantemente tendrás huecos de información que en un momento dado te impedirán avanzar completamente. 4. Limitas tu creatividad. 5. Limitas tu capacidad para realizarte nuevas preguntas o generar nuevas reflexiones. 6. Le pones un freno a tu capacidad para lograr ambientes de aprendizaje ético y de excelencia. Cometer un plagio también es una falta de respeto al trabajo de otros. 7. Dejas de comprender lo que estás aprendiendo, puesto que no lo puedes poner en práctica por ti mismo. 8. Pierdes tu tiempo. 9. Pierdes oportunidades para desarrollarte en el ámbito educativo. 10. Y por consiguiente, pierdes oportunidades para crecer como persona. Recuerda que tus reflexiones, opiniones e ideas también son importantes. No permitas que se queden detrás del plagio. No te limites. Bueno, este era un video para crear como conciencia del plagio, ¿verdad? Y como decía al final del video, qué importante es incluir en nuestros trabajos de investigación nuestras opiniones, reflexiones e ideas. A veces copiamos información, ¿verdad? Un trabajo lo pegamos y lo hacemos como nuestro y no estamos incluyendo pues esa información, esas opiniones, reflexiones e ideas que tenemos nosotros acerca de ese tema. Entonces también es por eso la importancia de estos formatos. Algunos están familiarizados con citas, pero otros no. Entonces, por ejemplo, en este documento, esto es una cita, ¿verdad? Es como copiar de un libro documento un párrafo y pegarlo en nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí los autores están exponiendo sus ideas, sus expresiones sobre este tema y ellos lo fundamentan con una cita textual. Y entonces esto lo vamos a ver en el transcurso de la presentación. Bueno, estos son algunos aspectos generales, son diferencias, porque esta es la que estamos exponiendo en la 7ª edición. Entonces, es como los cambios que se han realizado de la 6ª a la 7ª. Por ejemplo, las URLs no van precedidas de recuperado de. En la 6ª se colocaba, cuando escribíamos una URL, colocábamos antes, recuperado de. Entonces, ahora esto se elimina. En las referencias bibliográficas, cuando hayan 21 o más autores, incluye los primeros 19 nombres de los autores, seguidos de puntos suspensivos. Esto es en las referencias bibliográficas, lo que va al final del documento, porque antes se colocaban 7 autores. Entonces se colocaban 6 autores, puntos suspensivos, y el último. Ahora se incluyen 20 autores. Y bueno, en caso de que sea más de 21, entonces se colocan así. Por ejemplo, ahora la cita dentro del texto se puede acortar desde la primera mención. Se incluye únicamente el apellido del primer autor, seguido de et al.
Esto porque en la sexta edición, cuando eran más de 3 autores, la primera vez que mencionábamos esa cita con más de 3 autores, se colocaban los 3 autores y después colocamos el apellido del primer autor y et al, ¿verdad? Pero ahora en la séptima edición, después de 3 autores, desde la primera vez que vamos a realizar esa cita, vamos a colocar el apellido del autor y et al. Pero eso lo voy a explicar más adelante. Se omite el lugar de publicación en las referencias bibliográficas, ya no se coloca, por ejemplo, la ciudad y el país. Otros aspectos generales es todo trabajo citado en el texto tiene que estar citado en las listas de referencias y viceversa. Entonces, todas las citas textuales que se encuentran en el trabajo, tenemos que ir a las referencias, que es el último apartado, y tienen que estar ahí. Bueno, las referencias, ya ahorita las vemos, es como el tercer apartado. Las URL deben estar habilitadas como hipervínculos para poder darle clic e ir directo a la fuente citada. Entonces, todas las URL que coloquemos en las referencias, el profe o la profe tiene que darle clic e ir directamente al documento que estamos citando. En formato del documento, por ejemplo, la séptima edición permite todo este tipo de letras. Estas 2 primeras tienen serifas. Las serifas, bueno, si ustedes ven acá, este Time Roman, tiene como adornos, y Georgia también. Bueno, son muy pocos que se ven, pero esos son con serifas. Y estas 3 últimas no tienen serifas, son como más cuadradas. Entonces, esos son como serifas. Pero dentro del documento nosotros podemos elegir cuál de las 5 usar. Hay profes que les gusta un tipo de letra, entonces ellos lo van a indicar si están utilizando APA séptima edición, y si quieren un tipo de letra específico, entonces pues ellos lo tienen que indicar al principio del curso, antes de que ustedes desarrollen el trabajo de investigación. En caso que no lo hicieran, ustedes pues le pueden preguntar, ¿verdad? Con toda confianza. Si ustedes utilizan un tipo de letra, pues utilizarlo en todo el documento. APA séptima edición a veces nos permite cambiar el tipo de letra en las tablas solamente, y nos dice que utilicemos sin serifa. Es como una recomendación de APA, pero si ustedes están utilizando Time Roman en todo el documento y quieren usar este tipo de letra para las tablas, también es válido. Entonces, estas fuentes podemos elegir cualquiera para nuestro trabajo de investigación. En formato del documento, utilizar alineación a la izquierda. Les voy a enseñar un ejemplo. Esto es alineación a la izquierda, ¿verdad? Que todo, pues en Word colocamos alineación a la izquierda. Por ejemplo, este documento está justificado. Entonces, ese no sería APA 7. APA 7 es sin justificar. Esa es como una diferencia de esta APA séptima edición. Dice con una sangría de 1.27 al inicio de cada párrafo. Entonces, ese sería esa sangría de 1.27 al inicio de cada párrafo. Ese sería el tamaño del papel que debemos utilizar para nuestro trabajo de investigación. Dice que la numeración de las páginas en el extremo superior derecho, acá, que se queda igual. Y utilizar interlineado doble. Por ejemplo, este es 1.5, el interlineado, y APA séptima edición nos recomienda interlineado, perdón, este es de 1.5, sí, y APA séptima edición nos recomienda interlineado doble en casi todo el texto. Dice sin espacios entre los párrafos, con algunas excepciones. Eso de que no tengan espacios entre los párrafos, por ejemplo, ustedes ven que aquí hay espacios. Entonces, APA séptima edición recomienda aquí no incluir espacios.
¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? No. Sí, yo sí. Ajá. Vieras que la vez pasada a mí también me habían pedido, bueno, era recomendable era usar APA también, pero nunca supe cómo ponerlo en los números en las esquinas. Entonces era para... Eso es en Word. Usted va a insertar y, bueno, en la parte superior aparece número de página. Es que también depende del Word que usted esté usando, pero siempre está en insertar y después aparece un cuadrito que dice páginas. Entonces pone margen al superior derecho. Digamos, Gracias. ahora, ok, con gusto. Al final podemos abrir un documento en Word y, ¿verdad? Es muy fácil. Sí, está bien. Ok. Yo ¿Otra también tenía una pregunta? preguntita. Sí. Entonces, en APA 7 sí o sí tiene que ser alineación a la izquierda. Sí, si usted está utilizando APA 7, sí, rigurosamente sí. Pero, pues si un profe dice no, pues yo lo prefiero justificado, y entonces, pues respetemos al profesor. Pero APA séptima edición dice que tiene que ser a la alineación a la izquierda. Ok, muchas gracias. Con gusto. Lucrecia y Sí, todos los demás. Qué extraño, ¿verdad? Porque estéticamente se ve mejor justificado. sí, Es quién muy sabe, raro. ellos para realizar esto tuvieron que haber estudiado, ¿verdad? Los Mm, documentos y decir, se ve mejor alineación a la izquierda. Bueno, alguna explicación debe tener, sí, ¿verdad? sí, es raro. Pero ellos ahora es alineación a la izquierda y el interlineado es doble. Ujú. Sí, también eso es extraño porque, digamos, se consume más papel en caso de que se vaya a imprimir una tesis o un trabajo de investigación. Exactamente. Qué extraño, ¿verdad? Pero bueno. Sí, yo me imagino que el interlineado doble es por si tienen que hacerle anotaciones, Sí, ¿verdad? es cierto. Y bueno, Puede ser. eliminan entre párrafos, eliminan el espacio. Entonces, todo a doble espacio. Sí. Y Ujú. la alineación a la izquierda, yo me imagino que es por las páginas web, por los URL, porque cuando se lo pone eso justificado, Mm, no se ve bien. En cambio, si lo coloca alineación izquierda, sí. No sí, sé, es cierto. a mí se me ocurre, pero en realidad no sabría decirle por qué lo Sí, eligieron ¿verdad? así. Tiene Pero, razón. pero así es como viene la séptima edición. Ujú. Muy Sí. bien. Gracias, Bueno, Lucrecia. con gusto. Bueno, acá están los márgenes que debemos utilizar para nuestro trabajo de investigación y eso también se configura desde Word de 2.54 centímetros. El formato del documento, bueno, abreviaturas utilizadas. Estas son algunas abreviaturas que vamos a ver en el transcurso del documento. Adaptaciones al español. Como yo les comentaba, esta es una versión en inglés. Todavía no se ha traducido oficialmente al español. Entonces, todo lo que se ha hecho son adaptaciones. Dice que el uso de mayúsculas y minúsculas, por ejemplo, en abreviaturas, debe adaptarse a la norma del español para preservar la unidad en el uso de la lengua. Por ejemplo, en inglés se utiliza et al, en adaptación al español se utiliza et al en cursiva, y si no lo van a colocar en cursiva, entonces tienen que tildar la A. Pero esta et al tildada casi no se ve. Y entonces, pues yo recomiendo utilizar et al en cursiva. La fecha, pues en el manual séptima edición está así, 2018, mayo 15. Y bueno, yo estas adaptaciones las tomé de una universidad colombiana y ven que ellos dejaron 2018, 15 de mayo. Pero acá utilizamos 15 de mayo de 2018 y así es como yo lo voy a desarrollar. Como son adaptaciones, ¿verdad? Esto no está mal, pero lo que yo recomiendo es tener como uniformidad en todo el documento. No utilizar esta fecha y en otra referencia colocar 15 de mayo de 2018. Si vamos a utilizar en todas las referencias 15 de mayo de 2018, entonces tomar como ese machote para todas las fechas. Por ejemplo, aquí también hay otra adaptación que es la adición. Ustedes ven aquí que hay un 2 punto, una A, B punto, ¿verdad? Que eso es segunda edición. Por ejemplo,
hay instituciones que bajan esta A y le quitan el punto, o bajan la A y le agregan un punto al final de la A. Entonces, todo eso son adaptaciones y no es que estén mal, pero cada institución, cada universidad lo adapta a sus necesidades. En este caso, yo coloco 2, yo bajo el A y coloco ED, por ejemplo, segunda edición. Bueno, ustedes lo pueden seguir utilizando así, si algún profe les corrige, entonces sí, pues colocan el que dice el profe. Bueno, entonces esas son otras adaptaciones, editorial, traductor, bueno, editor, traductor, y esto sin fecha, el último espacio. Entonces son adaptaciones al español. Ay. Eso es una portada de un documento. Yo sé que no estamos familiarizados con esta portada, pero esa es la portada que dice APA séptima edición que utilicemos. Por ejemplo, acá, bueno, arriba viene el número de página, el título viene en negrita, el título del trabajo de investigación, el autor, la afiliación, que sería la escuela, la universidad, el curso, el docente y la fecha de entrega. Entonces, eso también deberían de preguntarle al profe, que si quiere que utilicen APA séptima edición para realizar una portada o si quieren cambiarla. Yo siempre recomiendo utilizar al pie, el número de página, inclusive en la primera, porque a veces no colocamos el 1 en la primera página, ¿verdad? Porque estéticamente pues no se ve bien. Pero para las personas que leen nuestros documentos con discapacidad visual, pues yo considero que sí es conveniente colocarlo, porque los programas que leen ellos los documentos, pues para que le diga 1 y le lea la portada 2 y así consecutivamente. Entonces, como para ser un poco más inclusivos. Entonces, colocar el 1 desde la primera página. Se sugiere, eso es orden de los elementos, se sugiere que los trabajos incluyan los siguientes elementos con las variaciones necesarias de acuerdo con el contexto de producción del texto. Bueno, hay trabajos que no solamente van a tener esos elementos, sino muchísimos más, ¿verdad? Como abreviaturas, un apartado que diga abreviaturas, y bueno, pues mucho más. Por ejemplo, aquí página de presentación, la portada, el resumen, contenido, cuerpo del texto, las referencias, y esto es algo opcional, notas al pie, tablas y figuras. Dice APA séptima edición, pueden insertarse en el texto o constituir apartados específicos. Pues yo recomiendo aquí incluirlos dentro del cuerpo del texto, porque es muy complejo. Por ejemplo, que ustedes se refieran a una tabla y haya que ir hasta el final para ver la tabla. Entonces, si la colocamos inmediatamente del texto, va a ser como más comprensible para el lector. Entonces, él nos da esa opción y siempre colocar los anexos al final del documento. Entonces, esos son algunos elementos, pero ustedes pueden incluir otros y van a ver otros en otros trabajos. Nivel de títulos, dice la adecuada jerarquía de los títulos facilita la comprensión de las relaciones de inclusión, categorías, subcategorías, temas, subtemas en el texto. Se propone un máximo de 5 niveles. Entonces, esos son los 5 pues encabezados que recomienda APA séptima edición. Por ejemplo, el primero, el nivel 1, que esté centrado en negrita. El segundo, que está aquí alineado a la izquierda y en negrita. El tercero también. Y que estos 3 primeros encabezados, el texto comience en un nuevo párrafo. En este nivel 4 y 5, pues aquí sí hay que dejar como una sangría de 1.27. Y si vamos a seguir, pues redactando, entonces como hacerlo punto y seguido. Aquí el texto empieza en la misma línea. Yo acá tengo como un ejemplo. Bueno, por ejemplo, aquí está
Este es el encabezado número 1. Digamos que el mercado financiero, ustedes quieren abarcar un punto más específico, entonces colocan tipos de mercados financieros. Este es el nivel 2. Por ejemplo, esto tiene un subtítulo, entonces el nivel 3. Y esta, aparte de eso, tiene dos subtítulos, que son el nivel 4. Y este mercado de capitales tiene otro subtítulo, y ese es el nivel 5. Entonces, eso es como un ejemplo de los diferentes encabezados. ¿Alguna pregunta? No. No, bueno, ok. Entonces sigo. En el formato de tablas, bueno, APA séptima edición, entonces acá dice que tienen que ir enumeradas las tablas y tiene que ir, bueno, una etiqueta y número de la tabla en negrita. Entonces así va la tabla. Hay que colocar un título a esta tabla, un título descriptivo de la tabla en cursiva. Bueno, acá, contenido de la tabla, se marcan las líneas horizontales, como lo ven acá en este ejemplo, y pueden tener interlineado 1.0, 1.5 o 2.0, ¿verdad? Esa es como una excepción, porque todo el documento va a tener 2.0, pero ustedes acá pueden tener el interlineado 1.0, que creo que se ve más presentable. Siempre hay que agregar una nota, que es, bueno, de qué trata esto, y la fuente. Bueno, acá es como que unieron los dos, la nota y la fuente. Entonces colocan datos tomados, bueno, del Observatorio de Género de Cali, y entre paréntesis el año, y todo tiene que estar en las referencias. Entonces, si nosotros vamos a las referencias, esto tiene que estar citado. Eso es la tabla. Esos son figuras. Entonces dice que las figuras son todos aquellos tipos de gráficos que no se consideren tablas. Una figura puede ser un cuadro, fotografía, dibujo, imágenes clínicas o cualquier ilustración o representación no textual. Entonces tenemos las tablas, ¿verdad? Esas tablas. Y todo lo que no sea tabla es una figura, ¿verdad? Como lo indica aquí. Pueden ser fotografías, dibujos, estos gráficos. Entonces, y todo lo vamos a ir enumerando con números arábicos. Entonces, igual que en la tabla, ponemos una etiqueta y número de la figura en negrita, colocamos un título descriptivo de la figura en cursiva. Entonces, aquí al final, al pie de la figura, colocamos una nota, algo descriptivo, no muy largo, y colocamos la fuente. Y aquí también yo considero que debemos ser un poco inclusivos. Bueno, nuestros trabajos de investigación casi no los lee nadie, no muy, pero sí, en realidad sí. Si ustedes consideran que es un trabajo de investigación que lo van a publicar, entonces es importante esta nota porque hay muchos estudiantes con discapacidad visual que el programa no les lee esta figura. Entonces, ellos van a saber de qué trata por lo que ustedes coloquen acá en la descripción. Entonces, por eso es importante esta nota. Y bueno, después colocar la fuente. Y eso lo voy a ver más adelante. Entonces, aquí algunas consideraciones para las tablas y figuras. Dice que aportan información relevante, que quede más clara en este formato que en el textual. Tiene un formato adecuado para su publicación. Eso quiere decir, pues, que no sean figuras borrosas, ¿verdad? Que sean como nítidas. Bueno, acá también lo dice, el archivo formato es de alta resolución y permite su reproducción precisa. Se etiqueta con números arábigos consecutivos. Se menciona de forma explícita en la redacción del texto. Pues no vamos a colocar una tabla o una figura porque es un adorno. Tiene que tener un sentido al texto, al cuerpo del trabajo que estamos desarrollando. Incluyen un título corto pero descriptivo, alineado a la izquierda y en cursiva. La información que presentan es clara. Se explican las habilidades incluidas.
Las notas son relevantes. Cuando presenta más de una información, sigue el orden sugerido, general, específico y de probabilidad. Las notas tienen el formato del resto del documento, tipo y tamaño de letra, interlineado doble. Aquí en las notas, entonces, él nos dice, bueno, acá, que esta nota tiene que tener el mismo formato, el mismo tamaño de todo el documento. Y el interlineado 2.0. Se atribuyen los créditos de autoría, y eso ya casi lo vemos. Entonces dice que solo en las tablas tienen información comparable, son consistentes en su presentación. Por ejemplo, si vamos a colocar 5 tablas, que todas tengan el tamaño, el mismo tamaño, el mismo tipo de fuente dentro de la tabla. Las columnas tienen un encabezado corto y descriptivo al mostrar datos estadísticos específicos de elementos como los intervalos de confianza. Solo en las figuras que tienen información comparable entre sí son consistentes en su presentación. Entonces, la figura, no es que vamos a colocar una figura de media página y otra figura muy pequeña. Todas tienen que ser consistentes. Todos los elementos de la imagen están claramente etiquetados y se usa una fuente sin serifa en la porción de la imagen entre 8 y 14 puntos. Entonces, esa es una excepción. Aquí podemos utilizar una fuente sin serifa en las figuras y puede ser, bueno, el tamaño de 8 a 14 puntos. Lucrecia, ¿Sí? que tal vez ahí, a veces sucede que una tabla queda cortada porque tal vez tiene letra 12, ¿verdad? La fuente es igual a todo el texto, pero tal vez es muy grande, ¿verdad? La tabla. Se pasa a otra hoja, aunque eso, pues, inevitablemente sucede si las tablas son muy largas, pero que haya esa facilidad de quitarle a las figuras, ¿verdad? Por lo menos la letra, ¿verdad? Que no sea necesariamente igual a todo el texto, y pues es algo bueno para que tal vez la figura quede en una sola página, no se corte lo que está diciendo, qué sé yo, ¿verdad? Que tal vez Sí, sí, se adecue a nuestras necesidades. Exactamente, me parece. Y además que la tabla queda muy fea con la letra 12. Bueno, yo siempre la hacía de letra 10. Sí, uno normalmente juega con eso, ¿verdad? Pero bueno, si se ponen muy... Sí, pero uno no sabía si era permitido o no, uno lo hacía. Exactamente. Sí, entonces aquí nos deja utilizar de 8 a 14 puntos. Gracias. Con gusto. Entonces, bueno, aquí dice, los materiales gráficos en un texto tienen el propósito de apoyar o complementar ideas expresadas en este. Tanto las figuras como las tablas deben incluirse de forma coherente con el cuerpo del texto, ¿verdad? No vamos a colocar una figura y una tabla por adorno, ya te los decía, entonces, y por eso se recomienda mencionarlas a manera de cita, y entonces aquí pues nos da un ejemplo, que podemos citarlas así de forma parentética o narrativa, eso más adelante lo vamos a ver, parentética y narrativa, pero es una forma de, pues, de incluir la tabla en nuestro texto, así en este ejemplo se muestra. En créditos de fuente, por ejemplo, dice la figura, las tablas y la información contenida en ellas puede obtenerse de diferentes fuentes, así debe especificar en el pie de la figura o la tabla la fuente en la que se obtuvo el material. Entonces, porque a veces, pues, hay figuras o tablas que nosotros realizamos, entonces todo eso hay que colocarlo al pie de la figura o tabla. Dice material completamente original del autor, entonces colocamos fuente, elaboración propia. Si es un material e información extraído de otra fuente, colocamos fuente ONU 2019. Si es un material creado por el autor a partir de información tomada de otra fuente, entonces colocamos elaboración propia con base en datos de la ONU. Material extraído de otra fuente, pero modificado por el autor, entonces colocamos adaptado de ONU 2019. Entonces, como una guía para saber qué colocar en la fuente. ¿Alguna pregunta con eso? Todo claro. Bueno, ya saben que no se tienen que aprender nada a memoria porque aquí les va a quedar este trabajo, esta presentación.
Entonces, si tienen alguna duda de algo, nada más pues la vuelven a revisar y ya. Entonces, las citas son las que van dentro de nuestro trabajo de investigación y se pueden dividir así. Dice, una cita directa, que es copiar y pegar en nuestro trabajo. Una cita directa reproduce palabras literalmente de otro trabajo o de su propio trabajo previamente publicado. Hasta en nuestros trabajos hay que citarlos. Entonces, hay dos tipos de citas, que lo he estado reiterando en el transcurso de la presentación. El textual, que es copiar y pegar, dice que se divide en cita corta, que una cita corta es que es de menos de 40 palabras, y también se divide en cita larga, que es más de 40 palabras, y bueno, y el otro tipo de cita, que es el parafraseo, que es expresar con nuestras propias palabras las ideas de otro autor, y eso, bueno, se pueden usar de manera parentética o narrativa, y ya lo voy a ver. Entonces, este es un ejemplo de una cita corta. Una cita corta que tiene menos de 40 palabras. Bueno, aquí me quedó un poco cortado. La cita corta, bueno, va inmersa en el texto utilizando comillas. ¿Sí? Entonces, esa es una cita. Esa es una cita narrativa. Y narrativa porque el énfasis está en el autor. Y una cita, bueno, voy a ir a la otra diapositiva un momento. Y la cita parentética, ustedes ven al final de la cita, aquí colocamos los apellidos del autor, el año y la página. Y en esta cita parentética nos enfatizamos más en la cita. Y en la narrativa, en lo que dice el autor. Y por eso lo colocamos así. Entonces, vamos a mencionar a los, bueno, esos son dos autores. Los vamos a mencionar, los apellidos, entre paréntesis el año y al final de la cita el número de página. También podemos utilizar antes de este número de página 2016, página 1, por ejemplo, pero lo quitamos de acá. Entonces tenemos la posibilidad de poner el año aquí arriba o acá abajo. Y acá, ya me quedé sin voz. En esta cita, por ejemplo, yo la tomé, digamos, de un libro y esa cita tenía comillas dobles. Entonces, para diferenciar estas comillas, entonces yo aquí vamos a colocar comillas simples. Espero que todos lo vean. Se colocaron comillas simples para diferenciar de estas comillas, ¿verdad? Porque la cita textual, lo que agarramos o tomamos de un documento, lo copiamos y lo pegamos acá, va entre comillas. Y acá, bueno, al final colocamos la página donde tomamos esta cita textual. Las citas cortas van alineación a la izquierda, ¿verdad? Como el resto del documento. No hay que hacer ninguna variación porque van dentro de comillas. Vamos a ver entonces el ejemplo de una parentética. Entonces la parentética, paréntesis, todos estos datos van al final de la cita textual, entre paréntesis. Entonces ustedes ven acá, aquí comienza la cita textual entre comillas, se coloca entre paréntesis los apellidos del autor, el año y la página. Y el punto acaba al final. Entonces, ya vimos las citas cortas de menos de 40 palabras y ahora vamos con las citas largas que son de más de 40 palabras. La cita larga o en bloque, que son más de 40 palabras, dice no se utilizan comillas. Cita en bloque independiente del texto con una sangría de 1.27, ya lo vamos a ver. Si hay un segundo párrafo dentro de la cita, sangre la primera línea del párrafo media pulgada adicional y no utilizar punto final después del paréntesis se utiliza antes. Entonces ya lo vamos a ver.
Entonces, esta es una cita larga de más de 40 palabras, narrativa, y ya sabemos que narrativa es cuando los autores, cuando nos enfocamos más en lo que dice el autor, entonces lo colocamos aquí arriba, ¿verdad? Entonces, lo vamos a diferenciar de una cita corta, porque en la cita larga, esto, vamos a colocar una sangría de 1.27, toda la cita, pero solamente en el margen izquierdo, en el margen derecho no. Aquí todo va igual que todo el documento, porque sí he visto en otros trabajos que usa una sangría a la derecha y otra a la izquierda, pero no, solamente es a la izquierda, una sangría de 1.27. A veces también veo que dejan acá espacios entre, bueno, lo que venimos diciendo y la cita, pero acá no se deja ningún espacio, se deja el mismo, el interlineado 2.0 que estamos utilizando en todo el trabajo. Acá ustedes ven que el punto va antes del paréntesis. En la cita corta, ese punto va después del paréntesis, pero eso, bueno, no hay que aprenderse de memoria porque aquí les cae este documento. Entonces son como consideraciones que hay que tomar para esta cita larga que es narrativa. Entonces voy a ir a la cita larga parentética, que es esta, ¿verdad? Parentética porque al final de la cita colocamos los apellidos del autor o autores, el año y las páginas. Y entonces la cita larga, siempre, ¿verdad? Dejar la sangría de 1.27. Y bueno, acá, bueno, el punto va antes del paréntesis, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda con las citas. Entonces, las citas cortas van entre paréntesis, las citas cortas van entre comillas y las citas largas hay que colocarlas en bloque con una sangría de 1.27. Bueno, espero que hayan quedado claros qué es parentética y narrativa. Bueno, acá está la paráfrasis. Dice, entonces, paráfrasis, ¿verdad? Lo reitero otra vez, es expresar con nuestras propias palabras las ideas de otro autor. Entonces, APA aconseja parafrasear en lugar de citar de forma directa, ya que permite ajustar el material al contexto y estilo de escritura. Cite la paráfrasis utilizando formato de paréntesis o narrativo. Aunque no es requerido agregar el número de página o párrafo, puede incluirlo para ayudar a los lectores a localizar un fragmento relevante en un texto, pero esto no es obligatorio. Lo único que debemos anotar, como acá viene en el ejemplo, es el apellido del autor y el año solamente. Por ejemplo, en este ejemplo, pues el documento tenía más de 3 autores, entonces se coloca el apellido del autor, et al. Y por eso es esta et al que se encuentra acá. Dice, una paráfrasis puede continuar en varias oraciones, como lo vemos acá. En esos casos, cita el trabajo que se parafrasea en la primera mención. Una vez que el trabajo ha sido citado, no es necesario repetir la cita, siempre que el contexto de la escritura deje en claro que el mismo trabajo sigue siendo parafraseado. Y eso quiere decir, por ejemplo, que aquí nosotros estamos citando a Brizuela, estamos parafraseándolo, y nosotros vamos a seguir parafraseándolo, pero para que el lector se dé cuenta, entonces vamos a colocar un conector. Por ejemplo, aquí colocamos asimismo. Eso quiere decir que estamos todavía hablando de Brizuela. Entonces, como una ayuda, que el lector se dé cuenta que todavía estamos hablando de Brizuela. Y la paráfrasis, bueno, aunque realicemos, bueno, que no sea textual, perdón, esto debemos de colocarlo en las referencias, al final del documento. Y bueno, ese es el último apartado. Entonces ya casi lo vemos. Entonces, eso es paráfrasis. Siempre debemos colocar, aunque sean nuestras palabras, pero estamos expresando las ideas de otros autores, entonces hay que colocarlo así.
reglas según número de autores. Entonces, un autor se cita así. Espero que ya todos estén claros con citación con paréntesis, ¿verdad? Que es al final de la cita, colocamos entre paréntesis el apellido del autor, el año y el número de página. Entonces, esta es la manera de citar con paréntesis y esta es la manera de citar narrativa. Entonces, un autor, vamos a colocar el apellido y el año. Dos autores, vamos a colocar los dos apellidos separados con una I. Tres o más autores, entonces eso es lo que yo les comentaba. A partir de tres autores, desde la primera vez, vamos a colocar el apellido et al, ¿verdad? Y el et al en cursiva. Punto, coma y el año. Acá donde dice autores grupales con abreviatura, la primera vez, por ejemplo, que vamos a realizar o vamos a citar muchas veces al ICE, la primera vez que lo vayamos a citar, hay que colocarlo así. Instituto Costarricense de Electricidad y entre corchetes ICE, en caso de ser una cita parentética. Si es una cita narrativa, entonces la vamos a colocar así, perdón. Instituto Costarricense de Electricidad ICE 2020. Esa es la primera vez. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos seguir citando al ICE, entonces ya APA séptima edición nos permite seguir utilizando ICE solamente. Así de forma parentética y así de forma narrativa. Es muy importante que en las referencias, cuando ya vayamos a citar este documento, sí hay que colocar todo el nombre, Instituto Costarricense de Electricidad. Ahí sí no nos permiten colocar abreviaturas, pero dentro del documento sí. Por ejemplo, este autor grupal sin abreviatura, el Ministerio de la Presidencia no tiene abreviatura, entonces lo colocamos de esta manera. Bueno, acá les dejo algunos verbos y expresiones para citar un autor. Esta página y esta. Esto es cuando vayamos a parafrasear, porque cuando estamos parafraseando podemos comparar las ideas de dos autores. Entonces, eso es por aquello que nos suceda algo así. Entonces dice, cita de dos o más trabajos en el mismo paréntesis. Dice, para incluir los autores de varias obras dentro de un paréntesis, se debe ordenar los autores alfabéticamente de acuerdo al orden de aparición en la lista de referencias. Se utiliza el punto y coma para separar las citas. Por ejemplo, si ustedes quieren parafrasear, ustedes están investigando sobre el ciberbullying y encontraron tres autores que coinciden con lo mismo y ustedes lo quieren colocar en su trabajo, entonces lo pueden colocar así. Aquí dice, el ciberbullying es una nueva forma de acoso escolar. Y estos tres autores, bueno, tres documentos, porque en cada documento, bueno, este documento, el primero, es un autor, el segundo documento tiene pues dos autores y el tercero dos autores. Entonces, ustedes lo van a acomodar en orden alfabético. Como ven, aquí se me fue esta minúscula, perdón. Y cada de esos documentos lleva una referencia. ¿Verdad? Al final de nuestro documento tiene que haber una referencia de estos tres documentos que estamos citando acá. Entonces, esa es la ventaja de parafrasear, porque nos permite comparar y contrarrestar detalles, ¿verdad? Este segundo ejemplo, cita del mismo autor con diferente año. Entonces, si son citas de un mismo autor, pero con años diferentes, se indica el apellido del autor y entre paréntesis los años correspondientes, separados por punto y coma. Entonces, si ustedes quieren citar algo de un autor, quieren citar o quieren comparar dos ideas del mismo autor, pero que se presentan en diferentes libros, entonces lo pueden utilizar así. Entonces, de forma narrativa, y a la de abajo de forma parentética, y ustedes separan con punto y coma los años. Primero agregan el más viejito y después el más reciente.
Luego, citas con diferentes autores que comparten el mismo apellido. Si ustedes quieren contrarrestar una idea de dos autores y ustedes se fijan que tienen el mismo apellido, entonces, ¿cómo hacemos para diferenciarlo? Cuando en el texto se va a citar seguidamente dos o más autores que comparten el mismo apellido, se incluye la inicial del nombre de cada autor para lograr diferenciarlos. Entonces lo colocamos así. Ese es el apellido, pero vamos a colocar también la inicial del nombre. Entonces, esta es de manera narrativa y esta la de abajo parentética. Luego, citas de fuentes con distintas fechas por reedición o traducción. En ocasiones se encuentra más de una fecha en una misma fuente, principalmente en los libros que han pasado por procesos de reimpresión, reedición o traducción. En este caso, en las citas se incluyen las dos fechas separadas con una barra oblicua. Entonces, esto es cuando un libro, pues, ha tenido, bueno, varias reimpresiones, reediciones o traducciones. Eso pasa mucho también con los libros, pues, antiguos. Entonces, acá vamos a colocar el año en que realizaron, bueno, el original, y acá, pues, la versión que estamos utilizando. Por ejemplo, 2000. Cita de una cita. Se incluye la cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Esto cita de una cita es, por ejemplo, cuando ustedes están leyendo un documento y lo que dijo, por ejemplo, en este caso, ustedes están leyendo el documento de Arce, es el documento que él escribió, y Arce está citando a Romero en su trabajo. Y ustedes lo que quieren citar acá es a Romero. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Podemos hacer de esos tres ejemplos, de esas tres maneras. Por ejemplo, acá Romero, como se citó en Arce, 2005, menciona que. Entonces, en las referencias, el que vamos a colocar es a Arce, ¿verdad? Porque ese libro es el que tenemos en nuestras manos y ese es el que necesitamos citar. APA también recomienda que podemos buscar el documento original en el que expone Romero, pero bueno, a veces son como fuentes muy viejas o no las encontramos, entonces, pues eso es una manera de citarlos, ¿verdad? Entonces es una cita secundaria. Citas con mismo autor y año. Al citar varias referencias del mismo autor y del mismo año, se deben distinguir con letras minúsculas en la lista de referencias e incluir esas letras en la citación. A veces, pues hay autores demasiado cargas que en el mismo año publican diferentes artículos, por ejemplo, y nosotros ocupamos pues citar esos dos artículos. Y si es el mismo año y el mismo autor, el mismo apellido, ¿cómo hacemos para diferenciarlo? Entonces debemos colocar después del año una A, una B. A veces son tan cargas que publican hasta 4 veces por año. Entonces, pues ahí agregamos C y D, ¿verdad? Y así, pues acá dice, para asignar las letras, organice las referencias que coinciden en autor y año por orden alfabético según la primera palabra del título. Entonces, así es como lo vamos a ordenar en las referencias, por el título del documento. Entonces, así nos vamos a dar cuenta si es A, B, C o D. Parafraseo, esto es una cita de una fuente extranjera. Cuando traducimos de la lengua extranjera, lo traducimos, bueno, a nuestra lengua. Aquí dice, bueno, si traduce material del texto original, considera esa traducción como una paráfrasis porque la traducción ya no es una cita directa del texto original. Entonces, si nosotros tomamos, si estábamos revisando un libro en inglés y bueno, le realizamos una traducción, entonces eso ya es un parafraseo y lo vamos a citar así, ¿verdad? Porque es, pues, como una paráfrasis normal. Y en las referencias, pues APA recomienda que después del título, poner entre corchetes un título
digamos, traducir el título para que el lector se dé cuenta o, ¿verdad?, más o menos tenga una idea de qué trata este documento. Entonces, esa es una cita de una fuente extranjera cuando vamos a parafrasear. Y eso es cuando ya tomamos una cita textual de un documento en otro idioma, ¿verdad? Entonces aquí dice, si se quiere presentar una cita en un idioma extranjero y la propia traducción, se debe escribir la cita en el idioma extranjero entre comillas, ¿verdad? Porque nosotros lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en nuestro trabajo. Y dice que si es de menos de 40 palabras, lo vamos a colocar entre comillas, ¿verdad? Como una cita textual normal. Y si esa, pues esa cita es de más de 40 palabras, lo vamos a colocar en bloque, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente. Después de la cita en idioma extranjero, coloque una traducción en español entre corchetes. Y aquí está el ejemplo. Eso es una cita parentética, ¿verdad? Porque al final pues aparece el apellido del autor, el año y la página entre paréntesis. Entonces colocamos, aquí está hablando, bueno, economistas de la escuela austríaca ha afirmado que, y aquí comienza la cita textual y apenas terminan las comillas, se abre paréntesis y se realiza la traducción. Entonces, ese es un ejemplo de una cita de una fuente extranjera. El libro traducido, bueno, eso ya lo vimos anteriormente, si se consulta un recurso como por ejemplo un libro que es una traducción oficial de otro, incluye tanto el año de publicación del texto original como el año de publicación de la traducción. Entonces, así pues queda la cita, eso es parafraseando, ¿verdad? Entonces, ese es el apellido del autor. La obra original fue en 1975 y la traducción fue en 1976. Y en las referencias, y eso lo vamos a ver más adelante, en los libros antiguos, entonces se recomienda que al final de la editorial se coloque trabajo original publicado en 1975. Y acá este es el año en que pues, se realizó la traducción. Comunicaciones personales. Dice, incluyen conversaciones por teléfono, entrevistas personales, chat en línea, mensajes de texto, correos electrónicos y cartas. Este a veces lo utilizamos mucho porque queremos entrevistar a una persona y eso pues no es recuperable. Entonces APA 7 edición recomienda pues, que lo hagamos así. Dice, debido a que no proporcionan datos recuperables, no se incluyen en la lista de referencias bibliográficas, solo se cita en el texto. Entonces, cuando ustedes están desarrollando, utilicen alguno de estos elementos, entonces esto no va dentro de las referencias bibliográficas, es como la única excepción, ¿verdad? Porque ninguno de esos elementos son recuperables. Y aquí también incluye los webinars que no son grabados. Acá hay ejemplos. Por ejemplo, aquí estamos entrevistando, por ejemplo, en este caso, a Ricardo Vargas, y él nos comenta que, bueno, que tanto heredianos como alajuelenses debatían en lugares sociales cuál provincia era mejor. Entonces colocamos la inicial del nombre, el apellido, coma, comunicación personal, coma, y la fecha en que realizamos esa entrevista. Y entonces, ese es un ejemplo de citación parentética, y esta otra es citación narrativa. Y las dos van entre comillas, porque es algo que ellos lo están expresando, ¿verdad? Cita de fuentes con números de páginas, dice usar la abreviatura P para una sola página. Usar la abreviatura PP para varias páginas dentro de un rango separado por un guión. Y usar las abreviaturas PP para varias páginas. Si son discontinuas, use una coma en medio de los números de página. Luego seguimos con material que no tiene páginas. Y esto pasa mucho con videos y páginas en internet. Entonces dice, cuando se desea citar material escrito
que no contiene números de página, proporcione al lector otra forma de ubicar el pasaje citado, proporcione un título o un nombre de sección, proporcione un título o nombre de sección en combinación con un número de página. Entonces aquí vienen varios ejemplos. Dice, proporcione un número de párrafo, contar manualmente si no están enumerados, utilice la abreviación, PAR, si tiene un párrafo, o para 2 o más, entonces colocamos 2R. Entonces aquí dice, se sugiere un nuevo marco para considerar la naturaleza, y este se encuentra en el párrafo número 4. Otro ejemplo, que esto es para videos, dice que proporciona una marca de tiempo para el comienzo de la cita en lugar de un número de página. Entonces aquí viene el ejemplo, estamos citando esto, y dice que comienza en el minuto 2, en el segundo 12. Entonces esa es pues el machote que debemos de seguir. Este es otro ejemplo que incluye párrafo. Esto es otro que dice, en su más sentido estudio, esto es, por ejemplo, una página en internet, pues que tiene varios subtítulos, y uno de ellos es sección de discusión. Entonces APA nos deja colocar el subtítulo, coma y el párrafo, para saber pues a dónde está ubicado esta cita textual. Otro ejemplo dice, cuando no hay números de página o párrafos visibles y los encabezados no están presentes para citarlos en su totalidad, en su lugar use un título corto entre comillas. Entonces, como lo vemos acá, este no tenía subtítulos, no tenía nada, entonces nos da permiso de colocar entre comillas, pues, un título corto. Acá les quiero comentar que existen varios programas que nos hacen las citas bibliográficas. Esos son 3 gestores, y los gestores bibliográficos son programas que permiten crear, mantener, organizar y dar forma de manera automática a referencias bibliográficas. Por ejemplo, esos son programas que ustedes, lo instalan en sus computadoras. Ustedes ahí van incluyendo, por ejemplo, los libros electrónicos, los artículos científicos, los artículos que van adquiriendo de Google Academic, por ejemplo. Si tuviera un libro impreso, ahí también pueden agregar como por la cita. Entonces, este programa también como que se inserta en Word, entonces ustedes van pues redactando, y ustedes pues llaman al libro o artículo que quieren citar, entonces él se lo inserta de una vez, y ustedes siguen redactando, y al final él inserta las referencias, así todas bonitas, ordenadas, en orden alfabético. Entonces, para que sepan que existen gestores bibliográficos, yo les dejo acá la página del CIDUNA, que es como la página madre de la biblioteca central, donde vienen como guías para utilizar esos 3 gestores. Por aquellos que tengan alguna curiosidad y ustedes dicen, esto no es lo mío, yo quiero que todo, que como que se me facilite eso, lo de la redacción, y entonces pues yo los invito a que ingresen a la página y revisen, vean qué es, pues al principio, el primer costo es porque hay que instalarlos, pero solamente ya después de eso ya, pues es muy fácil su uso. Esta es una herramienta, Academic Writer, es desarrollada por los mismos que crearon el APA séptima edición. Este es un entorno digital para la enseñanza, el aprendizaje y la redacción de trabajos académicos. Este entorno digital también nos realiza las referencias bibliográficas. Yo acá les dejo pues una guía que les enseña cómo realizar las referencias bibliográficas en este programa, y es el acceso directo. Sí tienen que loguearse antes, pero es muy fácil. Este programa, por ejemplo, primero les solicita o les pregunta qué quieren citar, un artículo, un libro electrónico, un libro impreso, un diccionario. Después ustedes les colocan los datos y él le tira la referencia de una vez. Entonces, para que sepan, nosotros, como estudiantes, funcionarios administrativos,
con nuestro número de cédula y contraseña, podemos acceder a él gratuitamente. Bueno, ahora voy a entrar con las referencias. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? No. Ya casi terminamos, porque ya vamos por las referencias. Bueno, esos son los elementos para, pues para crear una los elementos y para crear una referencia bibliográfica. Primero debemos de plantearnos estas preguntas. El autor, ¿quién es el responsable de ese documento, de esa obra? Pueden ser autores individuales, pueden ser más de 2 autores, pueden ser instituciones, organismos, o combinar autores con instituciones. El título, cómo se llama el trabajo, la fecha, cuándo fue publicado el trabajo, y la fuente, donde puedo recuperar ese trabajo, ¿verdad? Pues ya sea la editorial o una URL. Esos son algunos aspectos generales en las referencias. Entonces dice, coloque la etiqueta de la sección referencias, así como ustedes lo ven, centrado en negrita. Las referencias se ordenan alfabéticamente. Entonces colocamos el primer apellido, coma, seguido de de la inicial del nombre del autor. Utilice una I para separar 2 autores de grupo. Cuando haya más de 20 autores, proporcione los apellidos e iniciales de todos. Utilice una I, bueno, eso es cuando hay más de 21 autores, entonces colocamos una I antes del nombre del autor final. Entonces colocamos los primeros 19 autores, puntos suspensivos, una I y colocamos el último autor que aparece en el libro. Utilice la abreviatura ED para un editor y la abreviatura EDS para varios editores. No utilizar abreviaturas para un autor de grupo, como se lo mencioné antes. Si vamos a colocar el ISE, debemos colocar pues todo el nombre. Si el autor es desconocido, no se puede determinar razonablemente, se debe desplazar el título de la obra a la posición del autor. Si la obra está firmada como anónimo, utilice anónimo como autor. Esto es, bueno, el siguiente es para obras no publicadas. Dice que después del título, agregue la descripción manuscritos no publicados si el texto está únicamente en poder del autor, pero manuscrito presentado para publicación si está en preparación editorial. Dice algunas obras en línea, notan cuándo se actualizó una obra por última vez, y eso ya lo vamos a ver más adelante. Cuando la fecha de publicación de una obra es desconocida, agregue S.F, ¿verdad? Que es sin fecha. Para las obras sin título, incluye en su lugar una descripción de la obra entre corchetes. Bueno, el apartado siguiente ya se los había explicado, de colocar una A. Después del año de publicación, cuando un autor ha publicado muchos documentos en el mismo año, utilizar espacio doble y aplicar sangría de 1.27, lo que significa que la primera línea de la referencia está al ras de la izquierda y las líneas siguientes están con sangría a media pulgada. Eso ya lo vamos a ver. Cuando se referencia un libro clásico de múltiples ediciones, APA recomienda que al final de la referencia se escribe el año de la primera publicación. Eso ya lo vimos anteriormente, pero otra vez lo vamos a ver. Cuando haya combinación de autores individuales y grupales, los últimos deben introducirse con los miembros de. Entonces, eso es un ejemplo. Ven que referencias va centrado y en negrita. Y hay que colocar referencias, no referencias bibliográficas, nada parecido, solamente referencias. Y ven que acá el primer reglón va al ras, a la izquierda, y el resto va con una sangría de 1.27. Y todo va en orden alfabético. Y entonces, todo lo que venga acá en las referencias tiene que estar citado dentro de nuestro documento. Y al revés, todas las citas textuales tienen que estar en esta lista de referencias. Y bueno, todo eso interlineado de 2.0
como todo el resto del documento. Bueno, la mayoría de libros traen en las primeras páginas una identificación que provee toda la información necesaria para realizar la referencia. ¿Verdad? Siempre acá, en la portada, contraportada, podemos tomar los elementos para realizar las referencias. Por ejemplo, eso es un ejemplo de libro impreso. Entonces ya llegamos a ver cómo se hacen las referencias. Entonces colocamos el apellido del autor, coma, la inicial del primer nombre, punto. Y aquí me voy a detener porque en el APA séptima edición utilizan el primer apellido, ¿verdad? Y la inicial del nombre. Y así nosotros también lo utilizamos en nuestra institución. Pero hay otras instituciones que colocan los dos apellidos, coma, y las dos iniciales del nombre, ¿verdad? Y no está malo porque son adaptaciones. Y cada quien lo adapta a sus necesidades, pero en nuestra institución sí utilizamos el primer apellido, coma, y la primera inicial del nombre. Eso es por aquello que ustedes vean una cita que tenga dos apellidos o dos iniciales del nombre, ¿verdad? Entonces, no es que está mal, es que, bueno, esa institución pues lo quiso hacer así, quiso adaptarlo al español de esa manera. Bueno, después colocamos el año en que se publicó el libro, el título en cursiva de ese libro. Si ese libro tuviera una edición, entonces, bueno, en lugar de este símbolo de número, entonces colocamos el número. Por ejemplo, hay un libro que utilizamos mucho cuando investigamos, que es el Metodología de la Investigación de Sampieri. Entonces, aquí colocamos, por ejemplo, si es la 9ª edición, entonces colocamos 9 AED punto, coma. Hay libros que tienen volumen, entonces colocamos aquí el volumen. Si un libro no tuviera ninguno de estos dos datos, pues esto no lo colocamos. Como lo ven en el ejemplo, este libro no tenía ni edición ni volumen, entonces pues no se coloca. No se puede colocar algo, o sea, no podemos inventar algo. Si un elemento no lo trae, pues el documento, entonces no se coloca y ya. Después colocamos la editorial. Si ustedes ven el APA sexta edición, siempre se colocaba la ciudad y el país, ahora no. Entonces solamente colocamos la editorial. Entonces, este es un ejemplo. Este es otro ejemplo, el de abajo, el que dice Instituto Nacional de Estadística y Censo. APA dice que, por ejemplo, si el autor concuerda con la editorial, si son iguales, entonces la editorial no se coloca, solamente el autor. Entonces ya con eso ya sabemos que el Instituto Nacional de Estadística y Censos es tanto el autor como el editor. Ese es otro ejemplo de libro impreso. Aquí hay más autores. Esto de libros de bases de datos suscritas, como les mencionaba al principio, APA séptima edición dice que ustedes cada vez que colocan aquí una URL, al lector lo tiene que llevar directamente, ya sea al libro, al artículo, al documento, ¿verdad? En el caso de las bases de datos suscritas, ustedes saben sí, pues que al lector no lo va a llevar directamente, tienen que colocar una cédula y contraseña. Entonces, APA séptima edición dice que los documentos, incluyendo los libros provenientes de plataformas suscritas por la universidad, bases de datos según APA 7, se debe referenciar como documentos impresos. Pero entonces, cuando tomemos un libro de esas bases de datos que nos ofrece la universidad, hay que citarlo como un libro impreso. Pero acá, bueno, yo le recomiendo, bueno, a la profe, por ejemplo, a usted, sí, que sí coloquen el URL, porque si estamos haciendo trabajos dentro de nuestra universidad, pues todos tenemos las claves para ingresar. Entonces, pues yo sí lo recomiendo. Pero si ya fuéramos a publicar algo en el exterior, que lo va a ver más gente, entonces, pues sí, realizar la referencia como un libro impreso, por ejemplo, un documento impreso, porque ellos sí no van a tener claves para ingresar
a esas bases de datos. El libro con un editor, bueno, eso es cuando ustedes ven que en lugar de autor dice editor, entonces ese es un ejemplo. Capítulo de un libro con editor, acá colocamos, bueno, ya sé el autor, ¿verdad? El apellido, coma, la inicial del nombre, en este caso son dos autores, el año, el título del capítulo, colocamos pues el editor, el título del libro, las páginas donde tomamos este artículo, la editorial, y si tiene fuente, entonces la colocamos, si es un libro impreso, entonces no la colocamos. Yo acá tengo un ejemplo. Bueno, por ejemplo, este es un ejemplo. Este libro se llama, bueno, es de Jimeno Sacristán, Saberes e Incertidumbres sobre el Currículo. Este libro, si ustedes van a la tabla de contenido, pues cada capítulo está desarrollado por un autor. Entonces, de eso se trata este ejemplo. Entonces, por ejemplo, este capítulo fue desarrollado por él, ¿verdad? Entonces, él va a ser el autor de este capítulo. Entonces, él va a ir acá en este espacio, el año pues, de ese libro, el título del capítulo, en este caso es Política, Poder y Control del Currículo. Entonces, colocamos el editor, en ese caso es Sacristán, el título del libro en cursiva, entonces ustedes van arriba y se fijan cómo se llama este libro. Bueno, si tuviera editorial y volumen, en este caso este libro no tiene ni editorial ni volumen, entonces solo colocamos las páginas en que se encuentra este capítulo, por ejemplo, de la 47 a la 64. Bueno, editorial y la fuente. Pero bueno, en este caso, ese sería un libro electrónico, entonces solo colocamos la editorial. El libro electrónico, bueno, se coloca el autor, el año que se publicó, el título en cursiva y el enlace, ¿verdad? Y bueno, eso es una nota, porque antes en la sexta edición, bueno, después del título, se colocaba, por ejemplo, versión Kindle, que bueno, eso es como formatos, plataformas o dispositivos en que se podían visualizar los libros electrónicos. Pero ahora APA séptima edición dice que no coloquemos eso, ¿verdad? Solamente así, ese es el machote que debemos utilizar para un libro electrónico. Bueno, eso es un ejemplo de obras clásicas, eso ya como que lo vi. Bueno, es el autor, este es el año de publicación de la obra, ese es el título en cursivo. Por ejemplo, eso sí tiene un editor, un traductor. Esta es la editorial, Plutón, y dice obra original publicada en 1813. Entonces, APA séptima edición recomienda que cuando es una obra clásica, al final, entre paréntesis, coloquemos el año original, la obra original publicada y el año. Bueno, dice artículo de una revista, pero eso es más que todo para darles el ejemplo de los miembros. Cuando en un documento se encuentran autores, pero también instituciones, entonces colocamos primero los autores y colocamos y los miembros de, aquí por ejemplo, la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO. Pero entonces cuando estén en un documento tanto autores como organismos, entonces los colocamos así, y los miembros de. Esos son los artículos que debemos extraer de una revista impresa. Bueno, el título de la revista, el volumen, el número, el rango de páginas, la fecha, el título, el autor del artículo. A veces hay pues revistas que no tienen ni volumen ni número, entonces pues no lo colocamos y ya. Aquí dice, entonces, pues colocamos el autor de la revista, del artículo, perdón. Colocamos el título del artículo,
Después colocamos el título de la revista en cursiva. El volumen tiene que ir en cursiva y el número de la revista, pues simple, ¿verdad? Y este en cursiva es para diferenciar, porque a veces hay revistas que solamente tienen el volumen o hay revistas que solamente tienen el número. Entonces, si vemos una referencia así, con este número en cursiva, ya sabemos que es el volumen. Y si solamente, por ejemplo, viene 1, entonces ya sabemos que es el número de la revista. Entonces, eso es para diferenciar uno con otro. Coma y las páginas donde se encuentra ese artículo dentro de la revista. Y aquí dice, cuando falta información periódica como el volumen, número, rango de páginas, omítelo de la referencia. No vamos a inventar nada. Si no viene volumen, número, no lo colocamos y ya. Bueno, eso es un artículo de revista electrónica, es igual que el impreso, nada más que al final colocamos el URL. Esto es cuando vamos a citar, bueno, vamos a referenciar un diccionario en línea. Entonces, acá colocamos el autor o el editor de ese diccionario, en este caso, Real Academia Española. Bueno, acá sin fecha dice, porque cuando hay una obra de referencia en línea y es actualizada continuamente, utilice sin fecha como año de publicación, incluya la fecha de recuperación. Entonces, aquí viene sin fecha, pero ven que acá, después del título del diccionario, dice recuperado el 15 de mayo de 2020. Entonces, no lo vamos a colocar aquí, entre paréntesis, sino lo vamos a colocar después del título del diccionario. Entonces, después del año, vamos a colocar el término que nosotros buscamos dentro de ese diccionario. Después colocamos el título del diccionario, tesauro, enciclopedia en cursiva. Bueno, después agregamos, por ejemplo, acá recuperado el 15 de mayo de 2020, punto, y la URL donde obtuvimos este término. Eso es el diccionario en línea. Después sigue entrada de un diccionario impreso. Acá podemos agregar el autor, editor o bueno, editor del diccionario, perdón, entre paréntesis el año, después el término que nosotros buscamos dentro de ese diccionario. Acá la diferencia es que colocamos una en. Si ustedes vieron en el diccionario en línea, no. Acá sí colocamos una en y el título del libro o de la enciclopedia en cursiva. Y entre paréntesis, si tuviera edición y tomo, lo colocamos. Pero si no, entonces colocamos el número de la página donde obtuvimos este término. Y después el nombre de la editorial. Bueno, ese es un artículo de un periódico impreso. Esos son los elementos. Esa es una referencia de un periódico impreso, entonces sería el autor. Acá trae día, mes y año. El campus es mensual, entonces no colocamos el día, solamente septiembre del 2020. El título del artículo, después el título del periódico en cursiva y el número de página donde obtuvimos este artículo. Artículo de un periódico digital es igual que el impreso. Acá quiero rescatar, por ejemplo, que la República, se llama la República cuando es impreso, pero la República Net, así se llama cuando es digital. Entonces aquí tener cuidado con eso. Y después colocamos el URL. Tesis publicadas en bases de datos. Entonces, todas las tesis que se encuentren en repositorios, en blog, en URLs, en alguna página de internet, esos son tesis publicadas. Por ejemplo, en la universidad tenemos un repositorio, www.repositorio.una.c.cr. Entonces, ahí podemos verificar si una tesis se encuentra en ese repositorio, es que es una tesis publicada. De lo contrario, entonces es una tesis no publicada. Ya lo voy a ver. Entonces, la tesis publicada, ese es el machote que debemos utilizar. Perdón aquí, es que seguro
es un enter, se me puso sin querer, pero acá es seguidora la referencia. Entonces colocamos el autor o autores que desarrollaron la tesis, el año, el título de la tesis en cursiva, entre corchetes, por ejemplo, tesis de maestría o si es doctoral, de licenciatura, coma y el nombre de la institución. Punto, el nombre de la base de datos. Por ejemplo, la base de datos, el repositorio de la universidad se llama RAI, R-A-I, con mayúscula. Entonces, si tomáramos alguna tesis de ese repositorio, entonces colocaríamos aquí RAI, punto y el URL donde podemos visualizar la tesis. Entonces, las tesis publicadas son aquellas que están colgadas en algún sitio web. Aquí están las tesis no publicadas. Por ejemplo, si nosotros vamos a visualizar alguna tesis que se encuentra en la biblioteca y esta no se encuentra colgada en alguna página web, entonces es una tesis no publicada. Y ese es el machote que debemos utilizar para referenciar. Entonces aquí dice, si la tesis no se encuentra publicada en una base de datos, un archivo universitario, un sitio web personal, esta se debe considerar como tesis no publicada. Y aquí les dejo pues el enlace para ingresar al repositorio de la U. También hay otras tesis, ¿verdad? Que son las que están en ProQuest. Dice tesis disponibles en una base de datos comercial. Entonces dice que debemos agregar el autor, el año, el título de la tesis en cursiva, el acceso o solicitud. Yo acá tengo, ese es el artículo, esa es la base de datos ProQuest, que nosotros tenemos acceso por ser estudiantes de la universidad, y es una base de datos comercial que tiene tesis, ¿verdad? Para visualizarlas nosotros. Entonces dice que el acceso o solicitud número, eso es donde lo podemos visualizar. Y entonces yo espero que lo vean, donde dice NQ 97905, ese es el número de acceso de esta tesis. Entonces es el que tenemos que colocar entre paréntesis. Si ustedes quieren visualizar esta base de datos en el canal de la biblioteca, tenemos un tutorial cómo ingresar a esta base de datos. Cómo buscar tesis, pues a nivel internacional. Entonces, esto es cuando queremos citar, por ejemplo, una tesis de esa base de datos de ProQuest. Entonces, bueno, al final ponemos el nombre de la base de datos. Páginas de un sitio web. Bueno, acá el autor, ¿verdad? El día, mes y año en que publicaron, bueno, el artículo, documento que estamos citando. Bueno, acá el título, el contenido en cursiva. Después colocamos el nombre del sitio. Y si el nombre del sitio es igual al autor, entonces no lo colocamos aquí, pues el nombre del sitio. Lo omitimos. Punto y la URL. Bueno, eso es el machote que debemos utilizar para medios audiovisuales. Y esos son como una tabla que indica la persona que desempeña el rol de autor en cada tipo de producción audiovisual. Eso se los dejo acá. Eso es un ejemplo de una película. Este es un ejemplo de una serie de televisión. Este es un ejemplo de episodio de una serie de televisión. Una emisión de audio. Fotografía. Ese es un canal de YouTube. Por ejemplo, acá en el autor vamos a colocar el nombre de la cuenta que subió el video. Pero aquí vemos un ejemplo, Juli Magnet, el día, mes y año, la fecha específica de la subida. El título en cursiva es el título del video. Entre corchete vamos a colocar video, punto. Después colocamos la página, bueno, YouTube, y punto. Y después, y después el URL que nos lleva directamente a este video. Este es un ejemplo de YouTube. Esto es un ejemplo de seminario web grabado, porque ya sabemos que los seminarios que no son grabados, entonces
va incluidos en las comunicaciones personales. Esto es un ejemplo de podcast. Bueno, es un machote para hacer referencias de material gráfico. Y aquí algunos ejemplos. Esos ejemplos de cómo referenciar canciones clásicas. Eso es una canción, un álbum clásico. Eso es de Instagram, cómo citarlo. Entonces, en el autor vamos a colocar el nombre de la página, entre corchetes el usuario, punto, el día, mes y año en que se realizó pues, la publicación que estamos referenciando, título en cursiva, entre corchetes vamos a colocar si estamos citando, pues, si incluye una foto o video, el nombre del sitio, en este caso Instagram, punto y la URL. Entonces dice que para elaborar referencias de Instagram, Twitter, TikTok y Facebook, posts, tweets, fotografías, proporcione como título las primeras 20 palabras del texto y dice que no altere las mayúsculas ni ortografías. Entonces vamos a incluir en el título las primeras 20 palabras y eso incluye para Twitter, Instagram, TikTok y Facebook. Entonces dice que además incluya los emojis, hashtag o URL si se encuentran dentro de las 20 palabras. Y si no puede crear o insertar el emoji, proporcione entre corchetes el nombre del emoji. Y puede encontrar la lista de los nombres de los emojis en el siguiente sitio web. Bueno, cuando vayamos al ejemplo de Facebook, entonces ahí lo van a ver. Esto es un ejemplo de Instagram, ¿verdad? Entonces, entre corchetes, colocar fotografía, porque este estado incluía una fotografía, entonces lo vamos a colocar que tiene una fotografía, o si tenía un video, entonces colocamos video. Este es un ejemplo de Twitter que es pues parecido al de Instagram. Ven el nombre de la página, el nombre del usuario, en el día, mes y año en que se publicó este tweet. Entonces colocamos entre corchetes que trae una fotografía adjunta y bueno, que es un tweet. Publicación de Facebook, entonces en el autor es el nombre de la página, día, mes y año, la fecha específica de la publicación, el título en cursiva, y ya lo vimos que proporcione como título las primeras 20 palabras del texto, en el nombre del sitio, Facebook, punto, y la URL. Y aquí viene un ejemplo en el título, donde traía un emoji de gato y un emoji de la cara de un perro. Entonces lo colocamos así. Bueno, esto es una sesión de conferencia, simposio. Esos son ya referencias de documentos legales, una constitución, leyes, códigos, sentencias, tratado, convención u otro acuerdo internacional. Y esto, bueno, es un cuadro, cómo elaborar una referencia con información faltante. Entonces se los dejo acá, por si a ustedes les falta algún elemento, entonces ya saben qué hacer. Entonces, bueno, eso sería en relación con APA séptima edición. Permiso, justamente te iba a preguntar sobre lo de Academic Writer. ¿Es con el correo institucional que uno entra? No, es que yo me logueé antes de la pandemia. Entonces yo siempre me logueo con mi correo personal, pero sí, usted lo puede intentar mejor con el institucional. Ok. Sí, es que como hay que loguearse en todas las bases de datos, yo estoy logueado en todas, entonces no me recuerdo si es con el institucional o con el personal, pero ahora es mejor con el institucional. Pero es muy fácil, es más fácil que abrir un correo electrónico. Porque nada más... Pero, sí. ¿cómo es? Porque yo le di que no tengo cuenta, que más información, pero me tiró ahí un montón de cosas. ¿Usted accedió al segundo enlace? No sé, no me dio tiempo de copiarlo, entonces lo busqué nada más en el... Bueno, este documento, ¿verdad? Está en la página de la biblioteca. Ok. Acá abajo donde dice cómo hacer citas bibliográficas. Entonces, usted lo copia y ya lo pega. Bueno, ok, buenísimo. Sí, acá adentro
Bueno, acá también adentro está, ese es una guía de cómo utilizar ese programa, Academic Writer, para hacer referencias. Pero ese Academic Writer también le ayuda a uno hasta, pues hasta redactar. Ok. Es Súper una bien. maravilla. Sí. Y si este programa es Gracias. Academic Writer, ok, con gusto. Es actualizado la 7ª edición. Entonces, si estuvieran utilizando la 6ª, sí, pues no les sirve, porque no, ya está actualizado. Aquí también les dejo unas diferencias entre la 6ª y la 7ª edición. Y este es pues el resumen, lo que yo les acabo de presentar. Entonces aquí lo tienen en la página de la biblioteca, en cómo hacer citas bibliográficas. ¿Alguna otra consulta? Aprovechen. ¿Este documento lo encontramos en la página de la U? ¿Lo vas a subir a algún lado? Está aquí, vea, aquí en la página de la biblioteca, www.cide-bec.una.ac.cr. Usted baja y aquí donde dice cómo hacer citas bibliográficas. Y entonces aquí, bueno, ya me había abierto. Entonces, ese es APA 7ª edición. Eso es lo que yo les expuse hoy. Ok, muchas gracias. Ok, con gusto. Y bueno, como yo tengo acceso a esta carpeta de Drive, entonces si yo le arreglo algo, entonces yo pues elimino y coloco pues el más actual. Entonces siempre estoy actualizándolo.